lo dicho, empezamos a grabar. Si hay alguna cosa que nos queda mal, la recortaremos. O si queda mal y es graciosa, igual la dejamos, ¿vale? Luego ya, si hace falta, Vale, hablamos tú y yo sobre el vídeo. genial. Vale, no sé por dónde empezar. Yo parto de la más absoluta ignorancia del tema del que vamos a hablar e incluso Ujú. de quién eres tú, porque no hemos hablado nada previamente. O sea, para que esté viendo ahora esto, que no sé quién lo estará viendo, o sea, nos hemos conectado hace 5 segundos y a los 5 segundos hemos empezado a grabar. Vale, Vale, así a lo bestia, qué cojones. sí, 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 ya está. Entonces, no sé, yo te preguntaría un poco, primero, ¿cómo te llamas? Porque no sé si te llamas así, es un nick o quién eres. Sí, bueno, me llamo Almudena, lo que pasa es que todo el mundo me llama Vale, Alma. Desde chiquitita vale, mis padres me llamaban Alma y ya cogí el nombre de Alma Serra. Vamos, en mi apellido, que Serra, vamos. vale. Y Serra es el apellido, ¿no? Vale, Alma Serra en Facebook, eres tú, Almudena Sí, Serra. sí. Vale, perfecto. Me sale también bueno, lo que vamos a hablar un poco es sobre el tema del duelo infanto-juvenil. Te has ofrecido voluntaria un poco para dar esta pequeña pildorilla de formación al resto del Sí. grupo, cosa Ujú. que te agradezco de corazón, pero me gustaría saber un poco cuál es tu trayectoria profesional, ¿no? ¿Cómo has llegado hasta estos Vale, aprendizajes que ahora nos quieres ofrecer a nosotros? sí, sí. Pues mira, yo original, por formación, ¿vale? Mm, Soy maestra, originalmente hice magisterio hace no quiero pensar cuántos años, era profesora de música, yo me especialicé en la rama de música porque me encantaba la enseñanza y pertenezco a una familia de maestros y maestras. Después estuve trabajando con población inmigrante, con chicos y chicas inmigrantes, sobre todo, bueno, pues me pilló la segunda generación de chicos y chicas inmigrantes y estudié antropología mm, y uní toda la rama de educación con toda la rama de antropología. Y estuve muchos años trabajando en una fundación, Sevilla Coge, aquí en Sevilla, y CEPAIN, que es a nivel estatal, trabajando con menores no acompañados, en centros, a nivel educativo de calle, montamos un centro de acción comunitaria y bueno, fue un trabajo para mí que bueno, creo que he tenido la suerte que todos los trabajos me han cambiado la vida y me han hecho cambiar el foco de cómo siento, pienso y mis valores políticos y todo. Y después de toda la trayectoria en Sevilla Coge, decidí montar un centro a raíz, bueno, de toda la crisis económica que hubo en España y toda esta historia, decidí montar con todo lo que había aprendido un centro propio y monté una cooperativa de trabajo en Sevilla con dos compañeras que se llama Rumbos, Recursos Educativos Especializados, en el que unía todo lo que había aprendido de educación, todo lo que había aprendido de pedagogía de la aventura, porque trabajamos mucho con deportes de riesgo controlados, todo lo que había aprendido de interculturalidad. Y montamos un centro que es en el que actualmente dirijo y soy presidente de la cooperativa. Y todo me llevó a estudiar psicología. Hice gestal durante 3 años en el que sigo como formadora y hace poquito pues, terminé la carrera de psicología especializándome es que, como estoy abierta a todo, no hago ascos a ningún tipo de corriente ni nada, pero sí es verdad que estoy muy enfocada a todo lo que es etnopsicología, la aplicación de la psicología de la perspectiva intercultural, la psicología educativa y bueno, siempre teniendo en cuenta el foco o sea, el enfoque de la psicología del apego, psicología comunitaria y ahora me encuentro aquí. ¿Cómo llego al vale, duelo? Pues vale. llego al duelo, te cuento, ¿no? Cómo llego al duelo. Llego al duelo porque con 20 años, buscando un campamento con tres amigas, buscando un sitio de campamento con tres amigas en coche, porque trabajaba en el polígono sur, una zona marginal una parte de la zona marginal de Sevilla, tuve un accidente de tráfico. Tuve un accidente de tráfico en el que falleció mi hermana, con la que me llevaba un año de edad, y bueno, fue catastrófico en mi vida, porque no, imagínate, cumplía 21 años y ella tenía 20. Y bueno, estuve 10 años sobreviviendo, enfocada en estudiar, bueno, 7, 8 años en estudiar, ser madre, que fue madre súper joven, hasta que llegó a mi vida el proceso MAR, que es un proceso que creó uno de mis maestros, que es Carlos Odriozola, que es vasco también, de San Sebastián y cambió mi vida absolutamente, absolutamente de la noche a la mañana. O sea, Alma, la chica que había tenido el accidente y que su vida se puso del revés,
a raíz del proceso MAR, pues me cambió todo el enfoque, recuperé todo, las ganas de vivir, las ganas de ayudar a las personas, las ganas de comprometerme, y a raíz de ahí empecé a investigar el duelo. Tengo publicado un cuento sobre el acompañamiento en el duelo infantil, mi trabajo de fin de carrera ha sido sobre el acompañamiento en el duelo, la tesis doctoral la estoy elaborando sobre el acompañamiento en el duelo. Toda mi vida dije, bueno, si me sirvió a mí tanto, pues quiero enfocarla ahora para ayudar a otras personas en situaciones de duelo. Y en esas estoy. Joder, qué bien. Qué bien que hayas hecho ese camino profesional hasta llegar aquí. Cuando a mí me viene la palabra duelo a la cabeza, por supuesto, lo Ujú. primero que me aparece es la idea de la muerte, ¿no? Ya, Pero duelos tenemos muchos también a lo largo de la vida. Yo te sí, voy a lanzar una primera pregunta desde la más absoluta, el absoluto desconocimiento de este ámbito, ¿eh? sí, sí. Es si todos los duelos tienen algo en común, Ujú, si se pueden afrontar de manera parecida o ujú. hay factores diferenciales. Vale. Me explico Mira, el porque duelo, sí, sí, me sí, refiero a la muerte respecto a otro tipo de duelos que tenemos en la vida. te entiendo, te entiendo. Nosotros clasificamos los duelos por como dos variables, dos categorías, por el tipo de duelo y por las formas en las que acontece. En el tipo de duelo, pues tenemos duelos evolutivos, duelos emocionales, duelos sociales, ¿vale? Pues una entrada en la cárcel, cuando alguien deja el trabajo y se le echa del trabajo, en fin, duelos también de la propiedad con respecto a incendios, este tipo de cosas, duelos espirituales, ¿vale? Y hemos últimamente en todas las investigaciones que estoy haciendo estamos incluyendo también el duelo migratorio, que es fundamental, ¿vale? Y también el duelo con respecto a la identidad, que es un tema complejo, pero que sí es verdad que hay muchas personas en proceso de duelo que está relacionado con la identidad de género, identidad sexual, identidad, ¿sabes? Que eso es por la forma, o sea, por el tipo, perdona. Y por la forma, pues depende si el duelo es anticipado, ¿vale? Es decir, es un duelo que va a ocurrir, que no ha ocurrido. Ujú. También por si es un duelo deseado y esperado, que dice, Dios mío, ¿cómo puede haber duelos deseados? Pues hay personas en proceso de cuidados paliativos que las familiares deseamos que fallezcan. Eh, Hay adolescentes, ¿vale? Que se pelean con sus padres y dicen, ay, ojalá te muera, pum, y pegan un portazo, ¿no? Y de repente el padre o la madre tiene un accidente. Bueno, pues deseado esperado, deseado no esperado, no deseado esperado y no deseado no esperado, ¿no? Entonces esas son las categorías con las que trabajamos. ¿Qué es lo que tienen en común y en qué se centra el trabajo en el duelo? En todas las características, en el trabajo con la culpa. La culpa es la variable en común que hemos encontrado de todos los tipos de duelo. Y la culpa la clasificamos por acción o por omisión. Por acción es por lo que dije o hice, ¿vale? Que creo que pudo hacer daño, y por omisión por lo que no dije o no hice, que también creo que pudo hacer daño. Y entonces, como el nudo de la bobina de hilo o de lana que desatasca todo el embrollo emocional que tenemos las personas que vamos a vivir o estamos viviendo un duelo, es el trabajo directo con la culpa. No sé si hay Sí, Gorka. sí, según estabas hablando, a mí me ha venido a la cabeza un duelo que he tenido durante mucho tiempo también bloqueado, que era por parte de mi abuelo, por parte de padre, que me costó mucho Mm, llorar y lo de la culpa tiene, vamos, es sin duda lo que bloqueaba toda la historia. sí. ¿Cómo se trabaja con la culpa desde tu perspectiva? Bueno, Porque es un asunto complejo, porque también me sí, sí, imagino que la culpa cumple su función y yo a veces he podido conectar con personas en las cuales incluso, o familias en las cuales la culpa orbita, pero también protege de otras cosas, tiene un poco de pantalla. No sé, tú, claro. ¿qué se te ocurre decir? ¿Cómo se suele trabajar con la culpa? Eh, ¿Cómo se aborda ese elemento sí, que bloquea el duelo? Nosotros, bueno, por nuestra cultura judeocristiana, la culpa la tenemos en el origen de toda nuestra base cultural. Y también estoy ahora investigando sobre de qué otra forma en otras culturas que no tienen la base judeocristiana la culpa está presente, ¿no? En sociedades, en culturas africanas está el concepto de
de estar en deuda con alguien, en fin, bueno, que de una forma u otra está de forma transversal, ¿vale? Nosotros la forma en la que desbloqueamos la culpa es, yo uso siempre técnicas humanistas, ¿vale? Basadas en, bueno, en gestal y en otras técnicas proyectivas, y lo que hacemos es lo que se diría desde nuestra cultura judeocristiana, la expiación de las culpas. Es decir, es que lo trabajo de una forma con niños y de otra forma con adultos. Si es con adultos, hacemos ejercicios en los que, primero, a nivel intelectual, entiendo la importancia que tienen las culpas y que ha tenido para no poder resolver ese duelo, ¿vale? Y en segundo lugar, también vemos los tipos de culpa, dependiendo del tipo de duelo, para que la persona entienda que no solo es por acción, porque me peleé con mi hermano antes de fallecer, porque me peleé con mi padre, con mis hijos, sino que también por omisión, por no haberle dado más besos, por no haberle dado más abrazos, por no haberle socorrido en un momento cuando estaba enfermo, por haber decidido, fíjate, por ejemplo, terapias alternativas, por haber decidido desenchufarlo, es decir, entonces, el trabajo que se hace es que la persona que está viva y que siente tantas culpas, porque también se puede hacer trabajar los duelos por separación, en fin, hay, bueno, muchísimos tipos de duelo, pueda expresar a la persona con la que está trabajando el duelo sin estar presente, pueda expresar todas las culpas que previamente ha escrito en su casa o en la consulta de forma tranquila, reflexiva y con todas las culpas que salgan, cuanto más culpas salgan, mejor. Se hace un trabajo a través de silla vacía generalmente, ¿vale? De silla vacía con adultos, de silla vacía en el que expresa todas las culpas y cuando se coloca en el lugar de la otra persona que ha fallecido, con la que tiene el conflicto, la otra persona la perdona por todas las culpas que la persona que está viva o que está trabajando le ha expresado. Y es el trabajo no tanto de la expresión de la culpa, que es muy liberador, sino la sensación de perdón, ¿vale? Es como que nuestra cultura es que te dan la bendición. Yo te perdono por lo que ha ocurrido, no pasa nada y encima pues te doy la bendición de que se queda todo en paz, ¿no? Es mucha mezcla de lo cultural con lo psicológico, estamos mezclando lo cultural con lo psicológico. Con los niños pequeños lo trabajo con muñecos, con juguetes, entonces hay veces que con los Playmobil, ¿no? Hay veces que imagínate, pues estoy trabajando ahora con casos de un niño y una niña que han perdido a un papá, ¿no? Un accidente de tráfico. Entonces, pues hay veces que jugamos, como cuando jugamos éramos pequeños, yo hago de la niña, ¿vale? Y ella hace de papá. Y entonces yo aprovecho y digo, papi, pues quiero decirte que una vez me peleé contigo y te dije que era muy malo y la verdad es que ahora estoy triste. Y la niña contesta como si fuera su padre. Y dice, no pasa nada, imagínate, María, no pasa nada, María, pero sí es que es normal que estuviese enfadada porque yo no te había obligado a comerte los macarrones. Y vamos elaborando la sensación de perdón de la persona que no está o que ha fallecido. ¿Sabes? Un poco la forma en la que se trabaja, habiendo preparado antes, bueno, pues todo el trabajo terapéutico, educativo, social que necesita antes, teniendo un buen vínculo y todo eso. Pero un poco la forma en la que, o sea, la clave es, el objetivo es llegar a percibir el perdón de la otra persona habiendo expresado todas las culpas que considero que tengo. Vale. Cuando me planteo esta entrevista, digo, voy a estar a escuchar en vez de a pensar en las preguntas que voy a hacer para que las cosas vayan en consonancia. Pues me has absorbido tanto en lo que me estabas diciendo que me he quedado un poco en blanco. Normal. ¿Cómo se...? A ver, no sé muy bien cómo formular la pregunta, ¿no? Pero ¿cómo se llega a sentir que realmente la persona que te tiene que perdonar, sin estar presente, te ha perdonado? Ya. Es decir, ¿qué tiene que pasar a nivel interno para llegar a ese punto que yo presiento que tiene como un componente un poco mágico, ¿no? De expiación, Sí, de alivio, de volver a continuar la vida sin esa carga tan pesada que has ido arrastrando durante tanto tiempo? Porque muchos duelos, sí, me imagino, de los que atenderás son duelos de hace mucho tiempo, o sea que llegan sí, bloqueados en el sistema quizá una vida entera, ¿no? sí, sí, ¿Qué sí. tiene que pasar cuál es el proceso hasta llegar ahí, a ese punto de Vale. sentir esto?
Cuando dices del tema medio mágico, yo te doy la razón porque es que, de hecho, ahora sí estoy empezando a hacer la tesis doctoral sobre el proceso MAR, ¿no? Que es el modelo en el que yo trabajo, es porque por más vueltas que le doy, digo, he visto tantos casos, Gorka, tantos casos, es que no te puedes imaginar, o sea, sé que te puedes imaginar suicidios, asesinatos, de verdad, o sea, violaciones, maltrato intrafamiliar, maltrato machista. O sea, hemos visto tantos casos que una vez hecho el trabajo se han resuelto de una forma en la que la persona que lo estaba viviendo ha dicho, es que me siento en paz y además se ha mantenido en el tiempo, que no es de repente esta burbuja de pseudo felicidad que nos da un subidón y a las 2 semanas se otra vez con una depresión de caballo, no, 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 que se ha mantenido en el tiempo porque hemos hecho seguimiento de las personas que lo han vivido. Que dices tú, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que funciona? Entonces es como cuando hacemos trabajo proyectivo a nivel psicológico, ¿no? O psicoeducativo, hacemos un trabajo proyectivo, la persona que está haciendo la silla vacía o todo el trabajo de ponerse en el lugar del otro, ponerme en mi lugar, solo va a decir lo que necesita escuchar, ¿sabes? Entonces yo a veces que como terapeuta digo, ay Dios mío, por favor, que salga bien, que le diga que lo perdone, porque no me he encontrado casos en que la silla vacía era como un maltratador. Y la persona que está trabajando se ha puesto en el lugar de la persona maltratadora o la persona que ha fallecido o que ha tenido un accidente mientras iba conduciendo o con un incendio y la persona que está trabajando provocó el incendio sin querer, ¿sabes? Que lo que ha dicho en la silla vacía era algo que esa persona necesitaba escuchar para quedarse tranquila. Entonces hemos escuchado, no te preocupes, está todo en paz, esto ya ha pasado y yo me he ido tranquilo, me he ido tranquila. Incluso en los suicidios nos pasa mucho que la persona que se ha suicidado pide perdón. A las madres nos ha pasado mucho. Hemos tenido jóvenes que se han suicidado por diferentes coyunturas y cuando ha hecho la silla vacía, la mamá se ha puesto en el lugar del hijo y el hijo le ha dicho a través del trabajo con la madre, mamá, te pido perdón, en el momento en el que tomé la decisión es que mi vida ya no tenía sentido. Es decir, nosotros preparamos a la persona para que en el momento del desenlace fuerte de ese trabajo, confiar en las herramientas que tiene y en que no va a salir nada que no pueda soportar. Porque es la persona en la que está trabajando, nosotros estamos al ladito, escuchando, sosteniendo, tragando muchas veces saliva y lágrimas y la persona en la que va trabajando. Entonces es un momento prácticamente mágico, porque la persona, todo lo que nos devuelven es que yo esto es lo que necesitaba, esta es la conversación que a mí me faltaba, es que yo lo que necesitaba es decirle que lo siento de verdad, que es que lo hice sin querer, que fue un despiste, que no pude ayudarle, que no sabía que estaba tan mal antes de suicidarse. Y cuando cambian y escuchan a la otra persona a través de ellas mismas, que es un trabajo precioso. Eso acompañado con más herramientas, ¿no? Antes que hacer una historia de la relación, posteriormente se hace una carta, un testamento psicológico que deja a la persona que ha fallecido a la persona que se queda aquí en vida o con la que está trabajando, se hace también una carta de agradecimiento y todo va acompañado de muchos rituales. Son rituales en los que, bueno, pues eso, se queman unas cartas, se tiene que ir a un sitio especial a leer la carta de agradecimiento, es decir, que todo está muy pensado para que la persona o el niño o la niña se quede súper tranquilo, súper tranquilo. Voy a reconocer que me está pasando una cosa. A ver. Mira, según te oigo hablar, eh, conecto con mis aspectos que tienen que ver un poco con mi propia historia personal Sí. y estoy conectando también con algunas familias que han pasado por un duelo y con las que yo he trabajado. Y reconozco que me está viniendo, me viene aquí, hasta aquí arriba me está subiendo un poco El como la pellizquito sensación que viene. y un pellizquito un poco también aquí de los ojos de decir, hostia, estoy emocionando con lo que estoy escuchando, ¿no? Porque es verdad que yo lo he vivido un trabajo similar en mi propia carne y es verdad que es profundamente liberador. Y es verdad que la gente necesita estas conversaciones, ¿no? Que muchas veces se bloquean porque parece que no tienen sentido, porque como voy a hablar yo a una persona que no está presente, Que ha que ha fallecido, muerto, que no está aquí. que esto no tiene que ver con mis creencias religiosas, entonces es una estupidez. Y poco a poco vamos aplazando la tarea que tenemos pendiente sin dejarla resuelta. Me ha venido a la cabeza también, mira, te voy a hacer una pregunta, pues, tiene que ver un poco Venga, con suelta. una experiencia que yo viví con una familia
sí. en la cual era una familia que, bueno, era un niño que estaba en acogimiento con dos abuelos. Y yo Vale. trabajaba con su madre y trabajaba Ujú, también con los abuelos. Y hubo un momento en el que, bueno, un momento en que le diagnosticaron al abuelo un cáncer de ujú, pulmón y yo acompañé a la familia en el proceso de este hombre se fue deteriorando hasta que finalmente murió. sí, En una de las sesiones que tuvimos después, me imagino que 2 o 3 meses después, fue muy intensa. Y claro, yo intentaba acompañar un poquito a esta madre y a esta abuela pues en el dolor que estaban pasando también por la muerte del ser querido, ¿no? Y me estuvieron contando un montón de cosas que me resonaron profundamente por dentro. Y ya. reconozco que en ese momento yo también me desbordé, o sea, me puse a llorar y lloré con ellos. Sí, sí, sí. Sí, Lloré sí, con sí, ellos vamos, porque me no lo lo pude imagino. evitar, o sea, estuve durante mucho tiempo intentando, pensando y sintiendo que igual podía controlar lo que me estaba pasando por dentro, pero hubo un momento que sencillamente se me salió por todos los lados. Totalmente. Esto lo he discutido con algunos compañeros de trabajo o gente afín y hay quien dice que es una experiencia enriquecedora para todo el mundo y hay quien dice que la persona que está acompañando estos procesos no se debería emocionar de esa manera. Yo me emocioné hasta desbordarme, o sea, no fue una lagrimita, fue un No, 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 te desbordamiento. entiendo, te entiendo. Sí, 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 te entiendo. Me, me apetece preguntarte tú qué piensas o Vale. sobre este tipo de cosas. Ujú. Entiendo que la pregunta es, joder, abre muchísimas puertas de cara a una respuesta, ¿no? Pero, ¿qué se te ocurre decirme? No, no, pero yo te puedo contar, vamos, porque esta reflexión la tiene también mucho con mis maestros y mis formadores. Y bueno, nosotros no hay proceso MAR, te digo, porque los procesos MAR, que es cuando son 4 días de trabajo con el duelo, son los más potentes. Porque imagínate, somos 25, 26, 30 personas, cada una con diferentes tipos de duelo, y se crea una energía que tú sabes, los grupos dan mucha energía muy potente. Entonces, yo he tenido momentos de trabajo de silla vacía, porque estoy acordando de una mamá que trabajó con su hijo con un cáncer, un chiquillo de 15 años, y bueno, y escuchabas al niño, la madre, cómo se pone en el lugar del niño, cómo se pone en el lugar de la madre, y yo me acuerdo que allí nos desbordamos todos, o sea, No, es que es muy aquello era, fuerte. pero yo me quedo con una frase corta que dice mi maestro Carlos, que es, el dolor es la cara triste del amor y lo dice mucho, el dolor es la cara triste del amor, el dolor es la cara triste del amor. Entonces, yo como nunca he sentido, lo digo muchas veces, que existen emociones positivas y emociones negativas, sino que hay emociones que surgen del amor y emociones que surgen del miedo, ¿no? Que el Dalai Lama insiste mucho, no existen emociones negativas y positivas, hay emociones que surgen del amor, que es una fuente, y emociones que surgen del miedo. Cuando hay situaciones tan potentes en un trabajo, en consulta, ¿no? Con una familia, y de repente nos desbordamos y empezamos a llorar, hay veces que digo, ostras, es que esto se está creando una energía amorosa en la que yo no quiero compartir esto también. Y me pasa, y termino abrazada me acuerdo de una chica que perdió a su mamá por un tumor y la perdió con 8 o 9 añitos y empezó a trabajar con ella con 16 años porque estaba muy regular. Y recuerdo un día en que sacó toda la rabia porque ya estaba muy enfadada porque decía, lo que no entiendo es por qué el resto de la gente tiene a su madre en casa y yo tengo la mala suerte de que la mía se ha muerto, ¿no? Y cuando empezamos a sacar toda la rabia, a insultar a los profesores porque terminamos las dos abrazadas llorando y yo me acuerdo, relacionando con el apego, yo la cogí, la culé como una niña pequeñita y empecé a cantar una nana para poder tranquilizarla y yo lloraba, lloraba, pero fue un momento que dije, es que esto si sale del amor, que es maravilloso, salgan consulta. Ahora, si nos desbordamos fruto de un duelo que yo no tengo elaborado, sufriendo y proyectando a la otra familia, entonces ahí tenemos que pararnos y decir, bueno, que se me ha movido, ¿no? Y sobre eso aprendo, le pido ayuda a algún compi para que me haga un feedback sobre qué me ha podido pasar, pero cuando es con un llanto sentido de compasión con una familia y que te estás mimetizando tanto porque de verdad que el dolor es muy compartido, a mí me parece muy sano. Ayer leía yo en el libro del El cuerpo lleva la cuenta de Van der Kolk, que había un momento en que decía, él habla de su experiencia, me dice, me he dado cuenta que los pacientes necesitan validarte, te validan, cuando más te validan es cuando saben que tú has pasado lo mismo que has pasado por ellos.
Y a mí, yo he tenido, cuando la gente me dice, pero Alma, ¿cómo consigues que mi hija te cuente? ¿Cómo consigues que esta persona te cuente? Digo, porque tiro de mi duelo, de mi duelo, de mi dolor, de mis pesadillas, de mi no poder dormir durante los primeros meses por el shock que tenía de ambulancias, helicópteros, digo, yo tiro de ahí. Y he llorado con mucha gente en la consulta, pero he llorado porque el llanto me unía a decir, hostia, y perdóname por la palabra, qué putada lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido. Y la otra persona dice, ¿sabes? Entonces a mí me parece sano que situaciones perdamos porque no es perder los papeles, sino que sintonizamos a nivel energético, hacemos así, sintonizamos y nos entregamos y me parece sano y bonito, ¿no? Es que yo lo que veo es que es un trabajo, a mí me surge la palabra absorbente, o sea, te absorbe, o sea, cuando alguien te está contando una historia de estas características y realmente está resonando con lo que te está contando, es muy difícil no Sí, desbordarte, porque, sí, sí. de hecho, voy a decir una cosa que igual es una burrada, pero a veces es injusto no desbordarte con una persona que te está contando algo tan fuerte, porque eso significa que tú no estás resonando ni estás al mismo nivel que esa persona, ¿no? Y se establece ahí una Correcto. diferencia que quizás puede hacer daño también. O Claro, daño es como el flow este, ¿no? claro, sí. Eh, en nuestro trabajo decimos siempre que hay que resonar, que la persona Sí, sí, tiene que sí, estar totalmente. viviendo su historia y tú tienes que estar viviéndola también en el cuerpo, sin desbordarte en la Sí, medida de lo posible, pero viviéndola con la intensidad que merece, porque si no, no estás conectado con esa persona y ella totalmente. lo va a sentir. No, no, Sí, sí, es como sintonizar. tenemos que estar sin protegernos, ¿no? Ante esas situaciones, pero es verdad. Sí, sí, totalmente. Vale, joder, me pone el cuerpo también. Es que es un tema, uf, yo lo entiendo, ¿eh? Y Cuando yo la creo que es, gente me dice, sí, dime, yo creo dime. que es yo creo que es uno de los grandes temas o el más grande, ¿no? Es decir, o sea, la despedida de una persona que ya no está, pocas cosas se me ocurren más intensas emocionalmente. Una persona a la que Ya, has querido y ya no está y de la cual tú te sientes además responsable de lo que ha pasado. O sea, sí. es el Mira, máximo una de de las intensidad. culpas, la peor culpa gorda que existe, la peor culpa que existe y que nosotros lo decimos mucho en las formaciones es la culpa por sentirse vivo. Y no te puedes imaginar cuántas niñas, cuántos niños, cuántos padres, madres, cuántas personas se sienten culpables solo por el hecho de vivir. O sea, ya no te digo de salir de fiesta, no, 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 por el hecho de vivir me siento culpable. Así que a raíz de ahí, imagínate, imagínate. ¿Y cómo se puede llegar a eso? A ver, es un concepto que yo nunca había escuchado, entonces ahora intento procesarlo. Vale. Entiendo un poco por dónde vas, pero desde aquí no. Sí, sí, sí. ¿Cómo se puede llegar a... ¿Qué historia puede haber detrás para llegar a que una persona se sienta culpable de sentirse viva? Mira, te cuento el ejemplo. El proceso MAR surge por Carlos Odriozola en el Servicio de Salud Mental del País Vasco. Bueno, él estaba formándose en trabajo sistémico y había ya hecho algo con temas humanistas y uno de los compañeros llega a una familia, una niña de, no sé, 9, 8, 9, 10 añitos, bueno, había perdido un 20, un 30% de su masa corporal, había tenido varios intentos de suicidio, salía a la calle y se tiraba en medio de la calle, se aparecía un coche, un camión, había dejado de comer, tenía un mutismo selectivo y le llega a esta niñita, pues a Carlos con pues, 20 y pocos años allí en salud mental, ¿no? Cuando él se pone a investigar, resulta que esta niña todos los días llegaba de casa del cole con su hermanita pequeña, ¿vale? Pasaba por la tienda de su madre, que estaba justo debajo de su casa, la madre le daba un bocadillo a cada una de las dos y subían a hacer las tareas. Pero con la mala suerte que uno de los días la mamá se olvida quitar el pellejito del chorizo, ¿vale? Que recubre el chorizo. Ujú. Las dos están haciendo los deberes, la hermana pequeña se atraganta, empieza a asfixiarse, la hermana, ay, perdona, que Pero la se te oye hermana bien. La hermana la baja por las escaleras y se muere en sus brazos asfixiada, ¿vale? Con el Claro, pellejo este del... exactamente, se muere asfixiada ahí es cuando surge todo el trabajo del proceso MAR. Pero, ¿qué es lo que le pasaba a esta niña, que fue la que se quedó viva, ¿no? Que ella se sentía culpable por no haber fallecido ella. Es como yo no pude ayudarla, era su hermana mayor, en algún momento podría haberle dicho, cómete el bocata, que mamá te va a reñir, que tienes que hacer lo que fuese. Entonces esta niña se sentía tan culpable por seguir viva que buscaba pues, la muerte.
se había intentado se intentaba suicidar de diferentes formas, tirándose a la calle, sin comer, no decide hablar. Pues eso, hay muchísimos casos en el día a día. Madres, padres, hermanos que deciden pues dejar de relacionarse, dejar de salir de casa, dejar de vivir, de verdad, dejar de vivir. Y el trabajo que se hace con estas personas es precioso, precioso, precioso también. Pero ocurre mucho, ¿eh? Y sobre todo en las madres y los padres también, pero en las madres el sentirse culpable por seguir vivas y decir, ¿por qué no fui yo? ¿Por qué no fui yo? Eso es casi que está en el ADN del maternaje y el paternaje. Es curioso porque es de estas cosas que te cuentan, aquí llegan, pero es difícil integrar, ¿no? Que una persona se puede sentir viva, o sea, se puede sentir tan mal solo por vivir. O sea, es muy difícil de entender para una persona que no ha pasado por una experiencia de este tipo. Sí, Jo, sí. De hecho, me hay viene a veces la... que sí, bueno, no, perdona, no, no, simplemente que hay veces que cuando Carlos o las formaciones que hacemos, ¿no? Cuando doy alguna charla o un tipo de taller sobre este tema, cuando estas frases se dicen, ahí se escuchan suspiros. Se escucha, la sala está en silencio y hay gente que se escucha como, es como diciendo, ostras, esto puede estar aquí detrás, ¿sabes? Sí, y yo creo que es una experiencia compartida por muchas personas. De hecho, yo estoy pensando en muchos casos de chavales que he tenido que se autolesionan o han hecho intentos reales de hacerse daño y Claro. se me va la cabeza un poco al genograma para ver si realmente ha habido muertes que podrían explicar también esos comportamientos. Porque es verdad que es una hipótesis que yo Ujú. normalmente no manejo para mi trabajo. Pero Pues, así que te agradezco mucho que la expreses aquí porque desde luego me abre una perspectiva que nunca había vale. contemplado. Yo te lo digo, yo lo viví en propia experiencia, ¿eh? Yo en el accidente de tráfico que viví iba yo conduciendo y mi hermana iba detrás y en aquella época pues no, los cinturones de seguridad pues no es como ahora, que no se te ocurre montarte ese cinturón de seguridad si no eres un kamikaze. Y bueno, no está claro lo que ocurrió, lo que sí es verdad que el coche patinó, ¿vale? Y mi hermana salió, ¿no? Despedida. Entonces yo hubo mucho tiempo que yo decía, además yo hermana mayor, imagínate a nivel sistémico, ¿no? Era mi hermana siguiente. Entonces yo pensaba mucho, ¿por qué no me ha tocado a mí? Y yo me acuerdo que en mi no vida, yo estuve mucho tiempo en el que es verdad que yo, por ejemplo, todas las cosas en Sevilla, la feria, la Semana Santa, todas las cosas que de una forma u otra, pues en Sevilla tenemos ahí a nivel cultural. Yo es que no me atrevía a salir a disfrutar, no salía, no hacía cosas, podía estar en mi casa tranquila, ¿eh? Pero era, ¿cómo voy a salir a disfrutar si yo no me merezco vivir? Porque me debería haber tocado a mí como hermana mayor, que además iba conduciendo, ¿no? Imagínate la culpa tan grande que tenía. Por eso el trabajo con el duelo para mí fue un antes y un después. Dije, ostras, qué oportunidad, Dios mío, de poder recuperar la vida. Yo le decía a mis maestros cuando hice el trabajo, porque yo soy muy miope, tengo mucha miopía, yo le decía, estoy recuperando la vista, porque es verdad que me recuperaron una parte de mí que se quedó en la sierra cuando tuve el accidente, ¿no? Entonces, el poder verlo en otras personas para mí es como tú dices, es magia de verdad, es magia. Es verdad que un duelo sin resolver, la sensación que yo tengo es que siempre genera una sensación en el cuerpo que permanece y contra la que perpetuamente se está luchando por Sí. aplacar, ¿no? Por dejarla, por encapsularla en un determinado lugar. Es la culpa es que es muy sibilina, Orca, es muy Mm. sibilina, es que destruye, es destructiva, destructiva. Por eso hay que tenerla, hay que tenerla que vigilarla, porque la culpa es muy destructiva. ¿Y hay alguna culpa sana? A ver, te hago esta pregunta desde el más absoluto también Sí, desconocimiento, ¿no? Porque yo parto un poco de la idea, bueno, primero, no sé si la culpa es una emoción o no. Tendrían que, pero bueno, parto de la idea de que todas las emociones nos indican algo, nos ayudan en algo, sí. son como sensores que valoran un poco cómo está el entorno y nos permiten orientarnos para hacer las cosas medianamente bien y darnos lo que necesitamos. Pero la culpa, yo he oído hablar fatal de la culpa siempre, en la mayor parte Sí, de sí, las es muy ocasiones, por destructiva. parte de profesionales. Entonces, quiero saber tu opinión al Sí. respecto. Sí, la culpa es un compendio de muchas emociones, ¿vale? Mezcla rabia, mezcla odio, mezcla remordimiento, es una mezcla, es como un estado emocional. Yo culpas sanas, es como
como la envidia sana. No, esto es envidia, pero sana. Yo digo, la envidia es envidia, la queramos ver como la queramos ver. Otra cosa es que funcionalmente, bueno, pues tenga una función en un momento dado, ¿no? Pero, porque es verdad que si no sintiésemos culpa, pues bueno, pues ya sabemos lo que pasa a la gente que no siente culpa, ¿no? Pero sí es verdad que las culpas en relación con el duelo, una vez no son sanas, quiero decir, las personas están deseando de quitárselas, como por favor, qué asco, me quiero quitar ya esto, no puedo soportarlo, ¿sabes? Fuera, fuera, fuera. Lo que pasa es que hay que llegar a un momento en un trabajo personal o en una situación vital en la que seas consciente de que lo que hay detrás es mucha culpa, ¿sabes? Y por eso el trabajo con el duelo, la primera fase, es hacer a la persona consciente de los tipos de culpas que hay, porque la culpa en nuestra cultura es un tabú. Es como, no se puede hablar de eso. Entonces, hablar con las personas de las culpas que existen, de los tipos de culpas, hacer incluso, nosotros en el mar hacemos como incluso una lluvia de ideas al principio, de cosas por las que uno se puede sentir culpable. Y la gente empieza a escuchar y dices, ostras, lo tengo, me siento así, me siento asado. Y cuando eso lo empiezas a escribir, tú imagínate una carta vomitando a nivel simbólico todas las culpas que te ata a una persona, a una situación, es que la gente cuando suelta eso y lo elabora, es que la sensación que dicen es que es de libertad, es de libertad. Entonces, culpa funcionalmente ha podido momentos en los que fuesen más, bueno, pues son más funcionales, ¿no? En situaciones determinadas, pero después, cuanto antes se quita, se limpie, mucho mejor, porque es un ancla, vamos, es un ancla. Jo, me ocurre que te iba a hacer un montón de preguntas según estabas hablando y se me han ido todas a salto al cielo. O Em, cuéntame qué piensas, a ver si se te ocurre. Y vuelven. Voy a intentar pensarlo. ¿Sabes lo que pasa también con estos bloqueos? Que uno piensa que le están viendo, entonces piensa que tiene que resolver lo antes posible la situación y Ah, cuanto más intenta resolver la situación, más bloqueo hay. Es que no se puede luchar sí, contra lo que uno siente, joder. sí, estamos charlando y ya está. Ah, sí, ya es una de las preguntas que te iba a hacer. Cuando la gente acude a tu servicio, Ujú. imagino yo que la gente viene por un malestar difuso, no porque quiera trabajar un duelo o la culpa. Sí, la Eh, culpa nunca sale. ¿cómo accede la gente a tu servicio? Vale, pues mira, tengo la suerte o la desgracia, a ver, lo digo con un poco de sentido del humor, ¿vale? Yo me siento afortunada, pero sí es verdad que es un tipo de trabajo que digo, bueno, tengo que saber también poner los límites, porque mi teléfono de una forma u otra rula, ¿vale? Por diferentes sitios de España, pese a que intento ser discreta, pero yo no sé por qué va rulando y tengo una especie de 112 en el teléfono. Entonces me ha llamado gente de muchos sitios, Alma, perdona, que tu teléfono me lo ha dado fulanita, fulanita, amiga de fulanita, y es que mi padre está a punto de fallecer y no se lo hemos dicho a mi madre, o de todo, o mi hermano ha fallecido, o mi hijo está enfermo. Entonces, tengo por un lado esa parte de espera, que me recoloque, cuéntame qué está pasando. Y sobre eso, pues, si estoy lejos, pues les doy algunas indicaciones o les recomiendo que vaya alguien especializado en duelo o, bueno, intento salvar la situación, ¿vale? Y después ya lo que me está pasando es que tengo la suerte de que se me está conociendo dentro del entorno de trabajo con el duelo y ya cuando llaman es porque es una situación de duelo, Vale, la gente ¿sabes? va directo. Mira, Entonces la gente va sí, sí, directamente a sí, eso. Es decir, quiero que me ayudes a superar esta situación que para mí está siendo destructiva, ¿no? exactamente. De dolorosa. Total. Hay veces que no es eso, no es ni llega a ser destructiva, pero tengo un duelo, sé que esto no me está haciendo bien porque no estoy gestionando bien, échame una mano porque me han dicho que tú echas una mano. Y después tengo muchísimo, no te puedes hacer una idea, trabajadores sociales y trabajadoras sociales y docentes que tienen situaciones de niños y niñas en sus clases con duelo. Entonces, Alma, es que no sé cómo hacerlo. Bueno, en muchos casos, Alma, es que Manuel se incorpora dentro de 2 días y ha perdido a su hermano. Es que no sé qué hacer. O maestros que Y fallecen en un accidente o de todo. yo cada vez conozco más también de casos de trabajadores sociales, educadores, psicólogos que estaban atendiendo a personas y una determinada persona a la que acompañaban pues se ha podido suicidar, por ejemplo. Eso también es tremendo.
sí, Y la realidad es que los equipos de trabajo en los que trabajamos nosotros muchas veces también son temas que nos desbordan tanto que tendemos a, pues, a cuidar quizás en el primer impacto, en el primer momento, pero luego dejar a la persona con su dolor quizás demasiado sola. Y ya. luego cada uno, en función también de su sistema de protección, de defensa, de apego, pues, pues puede activar diferentes cosas, ¿no? Buscar estrategias, exactamente. Hay quien puede irse un poco más por contar y por buscar apoyos, pero hay mucho también apego evitativo de yo me lo como, ya pasará, cuando realmente son situaciones traumáticas que se asemejan mucho al Sí, trauma, ¿verdad? sí, Que van sí, a perdurar en el tiempo indefinidamente si no se trabajan, ¿no? Y creo que puede ser también un componente de salud laboral que, bueno, nos deberíamos cuidar totalmente. más. E Y los hemos... incluso prepararnos, perdona que te interrumpa, ¿eh? Sí, 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 Estaba sí, pensando en que perdona. lo interesante que sería incluso que nos pudiéramos preparar como profesionales para cuando nos llegue ese golpe que puede llegarnos en cualquier momento. Nosotros Claro. recientemente hemos tenido un caso de estos en el equipo y la verdad es que a todos nos desborda un poco porque no sabemos muy bien cómo atender a la persona afectada. Sí, sí. Sí, además que me ha pasado, ¿eh? He trabajado con eso, con psicólogos y psicólogas que han perdido algún paciente en un momento dado, hecho pues un suicidio, y hay un trabajo también detrás también de mucha liberación, porque bueno, tú sabes, nos entran muchas dudas de lo podría haber hecho de otra forma, no sé si metí la pata en esto que le dije, y si lo hubiera dicho, y por supuesto se trabaja como un duelo en toda regla y con todo el derecho, ¿no? A nivel profesional. Los duelos profesionales, que yo le llamo también, muchos maestros y maestras que también lo tienen, ¿sabes? Porque, yo qué sé, pues un niño o un adolescente, ¿no? Que era víctima de acoso escolar y dio muchas señales y no lo vieron a tiempo. También me ha pasado de chicos y chicas que han sido acosadores o acosadoras de profesores o de compañeros y el compañero o el profesor se ha suicidado y ellos como acosadores se han quedado clavados, ¿vale? En estado de shock y con unas culpas tremendas. Quiero decir que eso es que tenemos que hablarlo. El tema de la muerte es un tabú tan fuerte en nuestra sociedad que se hace invisible y necesitamos visibilizarlo y naturalizarlo, ¿sabes? Y hablar que la vida forma parte de la muerte forma parte de la vida y, ¿sabes? Yo me encontré una vez a una niña de 4 añitos en segundo de infantil, 4 o 5 añitos, sentada en una escalera en su escuela infantil. Yo sabía que había perdido una hermanita de 13 meses por una negligencia médica. Yo estaba en el despacho viéndola por la ventana. Había trabajado con el claustro, pero la maestra tenía también sus historias sin poder resolverlas y no era capaz de acercarse a la niña y decirle, cariño, tu hermana ha muerto y sé que estás así porque tu hermana ha muerto, porque la palabra muerte casi que no se pronuncia. Entonces yo salí, me fui al recreo, me senté al lado de ella y le dije, ¿qué te pasa, chiqui? Y me dice que me duele mucho el corazón, porque su madre había dicho que su hermana estaba en el corazón. Digo, claro que entiendo que te duele el corazón, porque cuando una hermana fallece, el corazón duele. Y ella me miró y me dijo, ostras, una persona adulta me ha dicho en mi colegio que mi hermana ha muerto y que tengo derecho a expresar que el corazón me duela. Y yo recuerdo la cara de esa niña como diciendo, es eso, es que no hay nadie que me pueda ayudar a ponerle palabra a lo que me Oh, pasa. pobrecina. Entonces, exactamente, entonces a nivel de nosotros como profesionales necesitamos también, por supuesto, herramientas para poder trabajarlo. Y yo estoy siempre en la formación, por favor, formación a profesionales, al 112, he trabajado también mucho con el 112, con trabajadores y trabajadoras sociales, con docentes, dando formación en atención al duelo para poder darle herramientas, porque es muy duro también, claro. Vale, tengo que hacerte otra pregunta también, Venga. que tiene que ver un poco con lo que estoy sintiendo según hablo contigo, ¿no? Vale, voy a hacer la típica afirmación que oímos todos y que nos da bastante por el culo, con perdón de la expresión, ¿no? Es en plan, voy a reproducirlo porque seguro que te suena. Joder, qué duro es tu trabajo, cómo se vive con ello, Ya, pero quiero darle otro componente, ¿no? Porque, venga. bueno, el mío también es duro, el de los compañeros que nos escuchan seguramente también es duro, ¿no? Sí, A mí el tuyo, sí. el tuyo me está resonando especialmente duro por la implicación emocional que conlleva y la Mm. intensidad que manejas, ¿no? Pero ¿cómo se cuida lo que llevas dentro después de las sesiones para afrontar la siguiente sesión o para irte a tu casa con, con el día resuelto, ¿no? Para poder seguir un Sí, sí, poco sí. con tu vida normal, porque yo creo que ahí también hay un trabajo que seguramente tengas que hacer y
No sé. Sí, Tiene que lo ver necesito además. con el autocuidado, claro. ¿Cómo lo Sí. practicas? ¿Cómo lo haces? Pues mira, te va a sonar a lo mejor un poco rarillo, ¿vale? Pero lo tengo que decir porque forma parte también de mi forma de pensar y de vivir. Yo estoy formada en técnica en Reiki, ¿vale? Ujú. Entonces, cuando tengo sesiones que son muy fuertes, me protejo. Me hago un trabajo de concienciación, sé qué chakras tengo que cerrar, cuáles tengo que abrir. Bueno, tengo pendientes, tengo amuletos, pero no cerrarme en el sentido de cerrarme a nivel, sino de protegerme un poquito. Porque, bueno, también, verás, somos personas vulnerables y necesito un poquito de equilibrio, sobre todo por equilibrar, ¿no?, la energía cuando estoy trabajando con gente. Y después, tengo tan presente a mi hermana como guía mío a nivel más espiritual, menos espiritual, que cuando termino una sesión le digo, hay veces que miro así a la nada, ¿no? Y le digo, tía, como te has colado con este cabrón, lo que me han mandado, ¿no? Como diciendo, qué trabajito, en esta me lo estás poniendo un poquito más difícil, ¿no? Porque creo que parte del legado que viví con todo el tema del accidente es que he encontrado parte de mi vocación, ¿sabes? Que era trabajar acompañando a personas con situación de duelo. Y después también que hay veces que tengo que hacer mucho ejercicio, también por mi estilo de apego, ¿eh? Por mi estilo de apego, por la ansiedad que me puede generar, y el decir, bueno, como la enfermedad, no, intentar que la enfermedad no esté tan presente en mi vida. Porque hay veces que trabajo con tantas situaciones de cáncer, ictus, infartos del corazón, que es como, ven alma, estás sana, no pasa nada, y tengo que respirar, meditar, agradecer que estoy viva, y lo convierto todo en, bueno, sé que la muerte está muy cerca, porque en cualquier momento a cualquiera nos puede tocar, por eso quiero disfrutar mucho de la vida, ¿sabes? Entonces, cuando estoy con mis hijos lo disfruto, cuando estoy leyendo lo disfruto, porque tengo tan presente la muerte que sí es verdad que tengo que hacer el esfuerzo. Y solo rozo con el tema de la enfermedad, sí hay veces que hay líneas en las que digo, uff, bueno, de hecho me superviso, tengo mi terapeuta, es decir, porque necesito por un momento decir, me genera un poquito de ansiedad el tener tan cerca la enfermedad siempre, ¿no? Sobre todo cuando trabajo con casos que de pérdidas de niños, porque tengo 3 hijos, porque son unos cavernícolas y son una adolescente, otras pequeñas y hacen su historia y digo, ay Dios mío, ¿sabe qué les puede pasar? Entonces me protejo a nivel espiritual, a nivel energético y a nivel cognitivo y físico también me protejo. Me protejo y me cuido, quiero decir. Mira, es curioso, cuando te he hecho esta pregunta, me has dicho como te va a sonar un poco raro, ¿no? Vale, digo, yo es que a Eh, veces que digo, como no sé. que yo lo he vivido un poco como casi que te estabas disculpando, ¿no? Pero a mí me parece, me parece positivo poner en valor todo esto que me has dicho, porque sea raro, no sea raro, sea más o menos racional, es que es lo que realmente nos ayuda. Entonces son los Sí, recursos sí, que realmente podemos activar. Y los recursos que podemos activar para cuidarnos, para protegernos, no tienen tanto que ver con lo racional, ni con lo que se puede vender al gran público, sino con lo que a una persona determinada con una historia le sirve y le funciona, ¿no? Para encontrarse mejor. claro. Sí, 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 lo digo con cariño y con respeto Mm, y con sinceridad, vamos, que a mí lo que me funciona. eso es. Vale, pues mira, llevamos casi una hora hablando. Parece que no, ¿verdad? Yo cuando tengo aquí Desde el reloj luego. estoy controlado. Yo la idea que tenía un poco era de hacer un vídeo de un máximo de una hora, no quería que fuera más largo. Vale. Más que nada por no aburrir y porque se pueda ver. Yo si quieres Ujú. podemos hacer una cosa. Podemos cerrar Venga. aquí el vídeo. Yo necesito Ujú. respirar un poco, ¿eh? Para, Sí, sí. para volver, porque tengo aquí una Vale. cosa de puta madre. Pero si quieres podemos cerrar ya aquí el vídeo. Yo creo que las píldoras que has lanzado de ideas como para el tema del duelo son súper interesantes y creo que cada una de ellas puede abrir un montón de terrenos para las personas que estén interesadas. Ujú. Publicamos el vídeo. Con Vale. tu permiso lo publico también en el blog, ¿vale? Sí, sí, sí. Si te parece. Ujú. Y dejamos un poquito que la cosa fluya. A ver qué comenta la gente, a ver si a la gente le interesa Vale. algo más y si en alguna otra ocasión vemos que se puede hacer otra cosa y tú te sigue apeteciendo, lo podemos hacer en este formato, en otro, en el que Genial. tú quieras. Pero a mí me Yo parece encantada. que ha sido una conversación intensa, que has dado un montón Ujú. de pistas para la gente que nos aterroriza el duelo, porque nos aterroriza a muchos, Ya. creo que no seré el único, ¿eh? Sí, Y, sí. y creo que todos nos vamos con mucho aprendizaje y con las pilas cargadas en este tema, ¿te parece? Vale. Pues yo te lo agradezco. Yo te agradezco de corazón que hayas hecho este esfuerzo porque sé que de repente exponerte así a un público que además no conoces y no estás viendo en primera persona es súper Ujú. complicado.
Sí, que ni lo pienso, ni lo pienso. Digo, estoy con Gorka solo tomándome aquí un Mejor, cafelito. pero es una primera iniciativa también para hacer cosas de estas, porque creo que de estas aportaciones de gente que realmente es experta en un determinado ámbito, Mm, no sé, yo me voy a ir con un montón de pinceladas que seguro que puedo incorporar a mi trabajo. Espero que al resto vale, les sirva también, ¿vale? Así que agradecerte de parte de todo el bueno, mundo y no muchas sé, gracias. a partir de ahora estamos más en contacto porque como ya nos hemos visto y hemos hablado, es más fácil. Claro, claro, sí, sí, sí. Si tengo alguna duda Colegas de ya, Zoom, además. si tengo alguna duda ya te preguntaré, ¿vale? Por supuesto. Sí, sí. Bueno, y también te digo, Gorka, que yo esta mañana precisamente estaba hablando con unas compañeras del caso que pusiste, que dijo, es que lo tenía en una supervisión del chico que al final diagnosticaste como autismo. ¿Te acuerdas que era un trastorno de apego? Sí, Bueno, pues nos hemos quedado todo el equipo terapéutico. Cuando lo he puesto, digo, os voy a exponer una revelación que he tenido a raíz de un grupo en el que estoy y todas hemos quedado diciendo, ostras, qué bueno. Y he dicho, os voy a mandar la invitación porque, o sea, que te doy las gracias por el trabajo que estás haciendo, por el grupazo que hay, por tu energía, que yo me tienes de fan absoluta. Digo, o sea, ya Gorka ha publicado algo, aparte de tu sentido del humor, que me encanta y sos fan total. Así que el cariño es mutuo, bueno, ¿vale? pues nada, vamos a decir lo único que se puede decir en este momento, ¿no? Fuck the system. Exactamente. Venga, Muy bien. hasta luego, dinosauria. Venga, gracias.